¿Qué tal, chicos? Bien, vamos a dar una breve introducción a lo que sería el Arduino, que es la plataforma que estamos utilizando, que vamos a utilizar. Eh, bien, la intención es conocer los principios básicos y por qué es que estamos utilizando este, este microcontrolador o esta plataforma de desarrollo. Muy bien. Eh, bueno, resulta que Arduino nace alrededor del 2003 por unos estudiantes que estaban realizando sus estudios en Italia y se reunían constantemente en un bar de nombre Arduino. Precisamente de ahí viene este nombre del Arduino. Ok. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Para ese entonces, desarrollar un proyecto con un microcontrolador era bastante tardado, puesto que los lenguajes existentes en ese entonces eran muy comúnmente los de bajo nivel. Un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que ocupa realizar paso a paso las instrucciones. Esto quiere decir que para poder realizar una pequeña instrucción una pequeña rutina de ejecución tenían que realizar varios movimientos respecto de las áreas de memoria del microcontrolador, las configuraciones iniciales y tenían que armar el esquemático inicial del microcontrolador para poderle dar la energía, la frecuencia y la estabilidad de voltaje necesarios. Bueno, entonces crearon esta tarjeta de desarrollo, una tarjeta que ya tiene el microcontrolador ahí integrado. Ajá. Con esto hacemos referencia a que el microcontrolador, como lo habíamos mencionado en su momento, es este de aquí, es el de adentro. En este uno sería este y en el Mega sería este. Estos son los microcontroladores verdaderos. Eh, Todo lo demás es la plataforma que se desarrolló y se diseñó para hacer desarrollos rápidos. Pero el verdadero corazón de esto sería esto. Todo lo demás, estas partes, componentes que se ven aquí, en realidad en un microcontrolador tal cual te lo vende la fábrica de semiconductores, no vienen, sino que solamente te dan el diagrama o la hoja de datos que te dice que debes de realizar esta configuración electrónica básica, la disposición de circuitos básico, para poder realizar después los proyectos y tener el microcontrolador funcionando. Entonces lo que hicieron ellos fue integrar todo en una tarjeta de estas que incluso ya tienen aquí unos puertos para poder realizar las conexiones con jumpers, con cables, con alambre y esto se haría más rápido. ¿Qué fue lo que hice yo? Bueno, en lo personal tomé unas protoboards de diferentes tamaños, las junté y aquí mismo integré el microcontrolador para realizar los proyectos de manera un poquito más rápido. Ok, ese fue el aporte de los chicos en Italia y por eso, gracias a ellos, hoy tenemos lo que se llama el Arduino. Muy bien, entonces, eh, ¿qué vamos a hacer en esta pequeña sección? Vamos a comprender, pues ya vimos, ¿no? El origen del Arduino, por qué es el Arduino, cómo es que funciona, lo que es el microcontrolador, vamos a identificar unas posibles aplicaciones, lo vamos a realizar en partes, puesto que sería un poquito engorroso verlo todo de una vez, eliminar la barrera entre el software y el hardware, o sea, conocer cómo es que lo que programamos se va al circuito o a los circuitos, que serían microcontrolador en este caso, enviar y recibir señales digitales y analógicas, ya saben perfectamente cuál es la diferencia entre ellas dos, y familiarizarnos un poquito con la parte del lenguaje. Ajá. Ok. Y al último, pues una función más que sería modulación de ancho de pulso. Pretendemos realizar algunas prácticas. Estas son algunas solamente. Vamos a realizar más. Muy bien. Vamos a continuar con la introducción. Sería, miren, una computadora, por ejemplo, tiene adentro algo que se llama microprocesador, pero no confundir con el microcontrolador. ¿Por qué? El microprocesador es únicamente eso, microprocesa. eh, Sería, por ejemplo, en la unidad central de procesamiento. O sea, si ustedes tienen un Intel, una AMD, un i3, un i5, un i7, un Athlon, un A4, un A6, etcétera, todos esos son nombres de procesadores. Eh, Ese elemento únicamente es la parte que procesa la información, realiza cálculos matemáticos con cierta velocidad y precisión y les entrega el resultado, pero no tiene por sí mismo el microprocesador la capacidad de interactuar con el usuario en cuanto a entradas, salidas, alguna frecuencia modificable, etcétera, sino que es procesador por sí mismo y eso es lo que viene en realidad en una computadora dentro. Ajá. Entonces la computadora adentro necesita montarse una tarjeta madre, necesita montarse en un gabinete, una fuente, el monitor para poder interactuar con
con lo que se está procesando, necesita el teclado, el mouse, etcétera. Ok, bien. No confundir con el microprocesador y el microcontrolador. No confundan los términos. Ok, ¿qué es un sistema electrónico con un elemento de este tipo? Bueno, tenemos entradas, recuerden, las entradas son señales que ingresan al circuito en cuestión, que en este caso sería el circuito que hagamos con los microcontroladores. Toma las señales del mundo físico y los convierte en corriente o voltaje. Ya habíamos mencionado que esto correspondía generalmente a los sensores. Ajá. Ok, ¿qué hace el procesador? Manipula, interpreta, transforma las señales. Ajá. ¿Qué hace con ello? Pues probablemente hayamos programado alguna función y entonces, de acuerdo a esa función, nosotros tendremos um, algún resultado. Y ese resultado se va a reflejar en las salidas. Lo va a convertir en corriente, voltaje o eh, este corriente y voltaje será llevado a algún elemento que lo pueda traducir como alguna señal física. Ajá. ¿Para qué? Pues para algún propósito que hayamos nosotros ideado. Ujú. Muy bien, aquí importante. eh, señales, convierte señales de voltaje o señales físicamente útiles. Bien, recuerden que este tipo de señales generalmente lo podemos clasificar en analógico y digital. Ujú. Chequen aquí. Dice, hay entradas del mundo físico que se convierten a corriente o voltaje, se procesan, se manipulan, se realiza el algoritmo correspondiente y después se transforma a las salidas. Bien, recuerden que nosotros, por sí mismos, el ser humano es analógico y toda la electrónica que tenemos es digital. O sea, para poder nosotros, la computadora, el microcontrolador, todo lo que nosotros podemos energizar electrónicamente tiene señales digitales. Y esto es para realizar los cálculos correspondientes y hacer las traducciones de información. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, sería cómo la señal analógica tiene indefinidos números de valores respecto del tiempo. Ajá. ¿Valores de qué? Puede ser de voltaje o de corriente. Más comúnmente será de voltaje en el caso de estos elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos hacer referencia a que se está haciendo una variación de alguna variable respecto del tiempo. Vean, observen cómo en la parte digital solamente tiene un valor y este permanece constante en un periodo de tiempo, después se va, permanece en un nivel bajo un estado de tiempo, permanece en un nivel alto un estado de tiempo y en un nivel bajo un estado de tiempo y luego en un nivel alto. Esto podría hacer referencia a lo que vemos acá, una traducción entre analógico y digital. Cuando supera cierto nivel, nosotros traducimos en solamente un 1 digital, pero en realidad la señal original tiene indeterminado número de valores. ¿Qué se hace? Pues precisamente a esto se le llama conversión analógico-digital. Y cuando se hace viceversa, también se puede hacer aunque con una resolución menor. Es decir, no veríamos una línea curvadita o continua en la parte de aquí, sino escaloncitos cuadrados donde hay valores discretos, o sea, valores definidos. Ujú. Muy bien. Entonces, el Arduino adquiere señales de manera digital, pero se hace una pequeña traducción a lo que se le llama un convertidor analógico digital. Es decir, nosotros del potenciómetro o de la fuente de alimentación o de algún sensor vamos a poder tomar la señal, que seguramente será una variación de voltaje o una variación de corriente o una variación de resistencia o algo parecido. Esta señal original será una variación infinita en el tiempo. Sin embargo, el microcontrolador tiene un rango de variable, por ejemplo, de voltaje de 0 a 5 volts, donde intentará interpretarlo. Esto, pues, nuevamente con el convertidor analógico digital. Y entonces lo que se pretende ahí, al menos el Arduino intenta poder hacer esa traducción. Tiene una cierta resolución, es decir, una cierta cualidad de poder cuantificar esa parte. Ajá. Puede cuantificar más o menos en qué escaloncito va, cuál es la proporción e irle dando un valor. En este caso, chequen aquí. El mundo normal es de naturaleza analógica. Ajá. Y el mundo digital tiene naturaleza digital. Unos y ceros, álgebra booleana. Bueno, chequen aquí. El eje X permanece en el sentido de el tiempo. Ajá. Tenemos una variación, por ejemplo, de voltaje, pero bien pudiera ser otra variable. Y en este lado tenemos únicamente en algún punto donde tenemos o no hay señal o sí hay señal.
o no hay señal o si hay señal. Chequen aquí. En este caso, por ejemplo, sería la alimentación de un toma corriente de su vivienda o de la cometida de su vivienda, donde a lo mejor hubo una mala calidad de la energía y tenemos aquí depresiones de voltaje, sobretensiones, etcétera. Y entonces el único punto donde tenemos un voltaje viable, a lo mejor se convierte entre 110 y 120. Por lo tanto, esta parte de aquí será funcional, la demás no. ¿Qué es lo que hace aquí la parte del muestreo? Pues también hace algo parecido. O sea, tenemos nada más un valor viable en la parte donde está aquí, donde cumple el requisito de 110 a 120. Ajá. Entonces aquí tenemos cómo se muestra. Aquí no tenemos una variación respecto del tiempo, sino solamente o hay o no hay. Ujú. Ok, muy bien. Una analogía pudiera ser cuando nosotros encendemos y apagamos. Cuando tenemos un interruptor de este tipo, la luz eléctrica, la energía eléctrica, solamente hay o no hay respecto del apagador, porque cerró contacto o no cerró contacto. Y tenemos aquí más o menos una representación de lo que podríamos hacer si es que estamos apagando y prendiendo respecto del tiempo, alguna determinado número de veces. Y de este lado del analógico tendríamos como hay una variación constante en el tiempo y la variable acá se representa como temperatura. Entonces la temperatura está cambiando constantemente a través del tiempo y ahí sí tenemos una variación continua de valores, no como en el caso del apagador o del foco que solamente es apagado, prendido, apagado, prendido. Ujú. Muy bien. Entonces, en la parte de acá del microcontrolador, ¿dónde se aplica? Bien, los microcontroladores son muy utilizados en sistemas como las lavadoras, las cámaras y lugares de ese tipo. Ujú. Aquí hay una computadora que probablemente tenga algún microcontrolador, pero sabemos, como ya lo vimos, que una computadora tiene un microprocesador dentro, que necesita de más periféricos para poder funcionar. Ok, recibimos una señal de entrada de los dispositivos de salida, por ejemplo, en un microcontrolador puede ser un sensor, un potenciómetro, un switch, etcétera. El dispositivo de proceso, que sería el microcontrolador, va a adquirir esa señal, se encarga de procesarla y de tomar una decisión. Ahora viene a los dispositivos de salida. Ajá. Los dispositivos de salida pues puede ser el LED, un motor, un relevador, un buzzer, o sea, una bocina y algo parecido, ¿no? Eso se le llama señal de salida. Y aquí tenemos abajo un bloque de fuente de alimentación. Significa que la fuente de alimentación está energizando a todos los elementos, puesto que sabemos que requiere de cierta cantidad de corriente para poder funcionar. Muy bien. Ahora vamos a la parte de los microprocesadores. El microprocesador tiene una alta capacidad de resolución de operaciones y es por eso que lo podemos utilizar para hacer simulaciones de tipo CAD, cálculo del elemento finito, ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Y el microcontrolador pues tiene menos capacidad de ejecución, tiene menos poder de resolución, pero se utiliza para otras aplicaciones, para aplicaciones sencillas, y automatizadas pero independientes, ¿no? O sea, en el lado de la lavadora no necesitamos tener un monitor, un mouse, un teclado, etcétera. No, porque interactúa con un número determinado de sensores y un número determinado de actuadores. O sea, por ejemplo, en el caso de la lavadora, a lo mejor tenemos activada la manguera o el ciclo de llenado, ¿no? Y entonces la electroválvula de llenado pues va a estar activa. Va a estar checando ahí el nivel. Cuando llega el nivel, porque tenemos un sensor de nivel, indica, ¿sabes qué? Ya llega el nivel. Y entonces ya cierra la electroválvula. Es hora de hacer otro proceso. Bien, eso sería un ejemplo de cómo se utiliza el microcontrolador. A diferencia de una computadora que necesitamos darle instrucciones por los periféricos e interactuar con ella a través de la pantalla, del mouse, del teclado, etcétera. Nosotros en el microcontrolador tenemos sistemas más reducidos pero autónomos. O sea, son un poquito más diseñados para ese tipo de aplicaciones. Microprocesadores podemos encontrar como Intel, AMD, también hay los que están Snapdragon, de Qualcomm, etcétera. Muchos microprocesadores de ese tipo. Son elementos nuevamente que requieren de un sistema más completo para poder funcionar.
más completo en el sentido de los periféricos, o sea, depende de agregarse en un lugar donde puede interactuar con otras secciones electrónicas para poder llegar a esos periféricos, tanto de entrada como de salida. Y el microcontrolador podemos encontrar como Atmel, Microchip, y se dedican a otras cosas un poquito más independientes. Entonces, esa es la principal diferencia donde nos lo podemos encontrar. Ahora, estos se ven más o menos así un microprocesador y un microcontrolador se ven más o menos así. De estos dos son de los que vamos a tener nosotros en las placas Arduino. Provienen de la empresa Atmel, que son la competencia de algunas otras. Pero a diferencia de encontrarlo así o adquirirlo así normalmente y tenerlo que soldar a una placa o a una proto con el circuito básico y después de haberlo desarrollado, probarlo y realizar el siguiente circuito que sea de nuestro interés, pues nosotros tenemos el Arduino que ya tiene una tarjeta de desarrollo ahí. Ok, el microprocesador no es lo mismo, no confundir, era lo que les comentaba, no confundir con los microcontroladores. Chequen aquí como en el caso de dice 1155 pines y estos tienen 32 pines y 18 pines. Bueno, esto tiene que ver con la arquitectura de desarrollo y obviamente la potencia de funcionamiento de cada uno de los dos. Bien, yo creo que por aquí le vamos a cortar en esta introducción. Hacemos una segunda parte para poder enseñar o mostrar, comentar lo que sigue, ¿vale? Porque ya está un poquito largo el video.